Estamos muy contentos de poder compartir la eterna palabra de Dios y poder seguir la idea que el apóstol Pablo nos deja de una iglesia modelo. Al recordar esos 5 capítulos de la primera carta, recordamos también de que en cada capítulo el apóstol Pablo va dejando escalones de diferentes enseñanzas, cómo admirar, cómo reconocer, cómo estar viendo y estudiando lo que es una iglesia modelo. En el capítulo 1 habla acerca de la congregación modelo y él está refiriéndose a la obra de fe, al trabajo de amor y también a la paciencia en la esperanza que tenían aquellos hermanos en aquella iglesia en Europa. El segundo escalón habla acerca de lo importante que es para una iglesia local tener una comisión, el modelo de la comisión, la obra misionera, el relato que el apóstol Pablo hace acerca de aquel lugar. Cuando llegamos al tercer capítulo parece que llegamos a la cima de esta enseñanza, y en la cima de esta enseñanza el apóstol Pablo dice que toda iglesia modelo debe tener un creyente modelo. Y eso es lo que quisiéramos nosotros centrar nuestro pensamiento en esta hora, porque luego él habla acerca de una convicción modelo, la esperanza que tiene que tener la iglesia. Una iglesia modelo no puede dejar de tener una convicción modelo. Jesucristo pronto vuelve. Jesucristo vuelve a buscar a su pueblo. Dice el apóstol Pablo, yo no quiero, hermanos, que estén tristes, no quiero que estén tristes. ¿Cuántas cosas hoy nos provocan tristeza? ¿Cuántas cosas hay amargura en nuestro corazón en esta hora? ¿Cuántas cosas hacen que nuestro corazón esté triste? Pero dice el apóstol, no quiero que estén tristes como los que no tienen esperanza. Si hay algo hermoso en el creyente es que tenemos esperanza, que tenemos una convicción tan grande del cielo, una convicción tan grande de aquella entrada gloriosa que un día vamos a tener al cielo, donde no entran las enfermedades, donde no entran las lágrimas, donde entran los llantos, donde Él va a enjugar todas las lágrimas. Qué hermoso es poder tener una iglesia modelo que tenga una convicción de esta naturaleza. Pero termina la carta hablando acerca de esta iglesia modelo teniendo una conducta modelo. La conducta modelo que cada creyente y cada miembro, cada don, cada servicio debe tener en una iglesia modelo. Es por eso que nos recordamos y nos introducimos a este pensamiento de decir de que el apóstol Pablo va a hablar acerca de lo que es una iglesia modelo. Y en esa enseñanza, en la parte más alta de esta enseñanza, en la parte más importante de esta enseñanza, va a decir que nunca va a poder existir una iglesia modelo si no tiene un creyente modelo. Y esto es lo que vamos a leer en esta hora, en Primera Tesalonicenses, el capítulo número 3, porque allí vamos a estar descubriendo cómo el apóstol Pablo se interesa por los hermanos que estaban en Tesalónica. Es enviado Timoteo a ver cómo estaban estos hermanos, cómo estaba su vida espiritual, y vuelve Timoteo trayendo buenas noticias de los hermanos. Qué hermoso es la comunión entre los hermanos, qué hermoso saber que los hermanos progresan, que los hermanos prosperan, que los hermanos crecen. Qué hermoso es tener hermanos que se interesen por nosotros, y es así como el apóstol Pablo va a mostrar esta enseñanza. Pero el centro de lo que va a decir el apóstol acerca de un creyente modelo está en versículos que vamos a resaltar en este momento para que nuestra enseñanza, para que nuestra vocación y nuestro servicio se puedan edificar completamente en esta hora. Fíjese que el apóstol va a marcar la prioridad de lo que es un creyente modelo. ¿Cuál es la prioridad? Dice que había un sabio que quería cruzar un río. El río era caudaloso. Entonces el sabio se acerca a un muchacho que maneja una barquilla
Entonces se acerca y le dice si puede cruzarlo el sabio de un extremo del río al otro, a la otra orilla del río. Entonces el muchacho le dice que sí, como no, se sube el sabio, se sube el muchacho a la barquilla y comienza a remar en la turbulenta corriente del río. Entonces el sabio le comienza a preguntar, ¿has estudiado matemáticas? Y dice el muchacho, no, matemáticas no he estudiado nunca. Entonces el sabio le dice, usted ha perdido el 5% de su vida. Le pregunta, ¿usted ha estudiado geografía? Y el muchacho dice, no, nunca he estudiado geografía. Entonces el sabio le dice, usted ha perdido el 5% de su vida. Y así le va preguntando de diferentes materias, y el muchacho no sabía nada. Entonces el sabio seguía contestándole, usted ha perdido el 5% de su vida. Pero cuando llega a la mitad del río, la barquilla choca contra una piedra y se parte al medio. Y los dos quedan allí tratando de sobrevivir a la correntada y a la profundidad del río. Entonces el muchacho le dice al sabio, Señor, ¿usted sabe nadar? Y dice el sabio, no sé nadar. Entonces el muchacho le dice, usted ha perdido el 100% de su vida. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que qué prioridad tenemos que tener en nuestras vidas. ¿Qué prioridad, qué porcentaje de nuestras vidas es importante? ¿Qué porcentaje de nuestras vidas es trascendental? Y a veces ese porcentaje nos hace perder completamente nuestras vidas. Cuando nos introducimos a pensar qué es un creyente modelo o cuál es la prioridad de un creyente modelo, el apóstol nos va a decir, no puede haber un creyente modelo que no sea santo. La santidad va a ser el punto fundamental en el cual el apóstol Pablo va a enseñar que una iglesia modelo, una congregación modelo, una comisión modelo, una convicción modelo, una comunión modelo, se basa en un creyente modelo, y ese creyente modelo vive de tal manera que muestra la santidad. Vamos a leer entonces esa porción que nos indica la palabra de Dios, porque no solamente el apóstol va a hablar de esta palabra, la santidad, que vamos a referirnos en esta hora, sino que va a hablar acerca de tres prácticas, modelos para vivir la santidad en esta justa enseñanza. Leemos allí entonces 1 Tesalonicenses, el capítulo 3, el versículo 11, dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y ahí está terminando la proclama de que Timoteo ha traído buenas noticias y el deseo que tiene el apóstol de acercarse nuevamente a esta iglesia. Dice el versículo 12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados, aquí está el centro de nuestro pensamiento, para que sean afirmados nuestros corazones irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Dice la Biblia, por lo demás, hermanos, os ruego y exhorto en el Señor Jesucristo, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, se conduzcan y agraden a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesucristo. Y aquí está como un centro, aquí está como una columna vertebral de esta enseñanza, y dice así, pues la voluntad de vuestro Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor,
no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Aquí está la idea remarcada de la santidad, del creyente santo, del creyente apartado, y hemos leído una de las formas prácticas que va de dejar de la teología, va a bajar a la práctica, que era muy común en aquel momento, el libertinaje sexual. Era muy común que la gente, con tantos dioses que tenía en el Olimpo, dijese, bueno, el sexo era para disfrutarla con las diosas del Olimpo, había prostitutas para tener sexo además, y tenían las esposas para tener los hijos. Entonces el apóstol va a aclarar una de las formas de la vida de santidad, la vida separada del pecado, y ordenar en primer lugar lo que era el hogar. En segundo lugar, la parte práctica va a hablar acerca del trato y de la relación interpersonal. Que no estemos enojados, que no nos venguemos por nuestras propias armas, sino que vivamos una vida apartada del pecado. Y la tercera cosa que va a hacer práctico el apóstol en la vida de santidad, en el versículo 11 dice, y procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajos con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Esta es la enseñanza que el apóstol Pablo nos va a dar, y en el capítulo 5, el versículo número 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, y les guarde irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Una enseñanza hermosa, una enseñanza extraordinaria. ¿Por qué? Porque nos habla acerca del centro de lo que debe ser la prioridad en la vida del creyente. La prioridad de la vida del creyente debe ser la santidad. ¿Y qué significa ser santo? ¿Y qué significa ser santo? Es decir, de nosotros mismos no podemos ser santos porque no podemos ser apartados del pecado, porque nuestra naturaleza está sumida en el pecado, pero cuando conocimos a Cristo, cuando fuimos a la cruz del Calvario, cuando conocimos la salvación eterna del alma, cuando conocimos las palabras benditas del Salvador, venid a mí todos los que estén cargados, todos los que están trabajados, que yo les haré descansar. Y cuando abrimos nuestro corazón para recibir a nuestro amado Salvador, la salvación eterna del alma nos ha traído santidad, nos ha apartado de la condenación eterna del pecado y nos ha dado vida nueva en Cristo Jesús. Por eso somos santos, por eso somos un pueblo santo, una nación santa, por eso somos un linaje escogido, por eso somos aquellas personas que llevan la santidad como una posición. Cuando hablamos de santidad debemos hablar acerca de que el hombre de Dios está apartado del pecado para Dios. Y también sabemos que la palabra santidad en la Biblia se usa en 5 sentidos que yo quisiera compartir con ustedes. El primer sentido que habla la palabra santidad es la santidad propia de Dios, porque Dios es un Dios santo. Dios es un Dios que no tiene pecado, no tiene mancha. Dios es un Dios que tiene atributos poderosos, atributos personales, atributos que hacen a la persona, al poder, a la capacidad que Dios tiene, y hay atributos que Dios los ha comunicado. Y esos atributos que Dios ha comunicado, uno de ellos es la santidad. Es el único atributo de Dios que se reitera 3 veces cada vez que se habla acerca de un Dios santo. Cuando Isaías entró a la presencia de Dios, en Apocalipsis cuando se escucha la voz del cielo, y en esa voz se escucha esa santidad que pertenece a Dios y que dice: Santo, 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 Jehová, Dios Todopoderoso. Ese es el santo
que proclamamos. Ese es el Dios santo que habla acerca de que no puede aceptar el pecado. Es la santidad, una santidad propia, la santidad de Dios. Pero la Biblia habla en segundo lugar de una santidad primitiva. Es la santidad que tuvo la creación cuando Dios la formó. La Biblia dice que cuando Dios habló, las cosas se formaron. Vino la luz, se hizo la tierra, de su palabra fue creada todas las cosas. ¿Por qué? Porque todas aquellas cosas que fueron creadas fueron santas, porque no había pecado en ellas. El pecado, la maldad, errar el blanco, salirse del surco, tener en contra a Dios, habla acerca de que la humanidad ha caído en el pecado, pero en primer hora cuando Dios creó al ser humano, lo creó sin pecado. Por eso es la santidad primitiva. Ahora cuando el Evangelio nos habla de santidad, cuando Dios dice sed santo porque yo soy santo, cuando el Evangelio dice que sin santidad nadie verá a Dios, cuando el Evangelio nos dice bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios, habla acerca en primer lugar de una santidad posicional. Todo aquel que ha creído en Cristo es santo por una posición, somos santos por una posición. Y la voluntad de Dios, dice acá, el modelo del cristiano, dice acá la palabra, es que viva en santidad, apartado del pecado. Es la posición que tenemos, apartado de la condenación del pecado. Pero en tercer lugar, no solamente que habla de una santidad propia, que es la santidad de Dios, no solamente habla de una santidad primitiva, que habla de la creación primitiva que Dios había formado, no solamente que habla acerca de una posición que tiene el cristiano de santidad, sino que habla de un progreso. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros es el que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, como que corremos a una meta, corremos una carrera, corremos a la meta que es Cristo Jesús, dice el apóstol, olvidando lo que queda atrás. Nos extendemos a lo que queda adelante, a la meta, al supremo llamamiento de Cristo Jesús. Es la vida de santidad. Es la vida donde nosotros vamos dejando el pecado, las cargas, donde vamos dejando la doble vida, donde vamos dejando el pecado escondido, el pecado mimado, los malos hábitos, y uno va creciendo en la gracia y en el conocimiento de la santidad, de lo precioso que es poder estar en la presencia de un Dios santo. Por eso cuántas cargas, por eso cuánto peso, por eso cuántas cosas que nos quieren separar de Dios, habla acerca de esta progresión de la santidad. Pero finalmente, en quinto lugar, la Biblia habla acerca de una santidad total, una santidad que va a ser perfecta, una santidad donde el pecado no va a entrar. Y es el mismo cielo donde vamos a vivir para siempre con Él. Qué hermoso, qué maravilla, porque dice acá la Biblia, si hay algo que Dios quiere, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Qué hermoso es poder decir que cuando llegamos al centro de este estudio, el centro de una iglesia modelo, esa iglesia donde Dios ha llamado personas afuera de este sistema del mundo, para vivir una vida diferente, una vida llena de Dios, una vida que donde Cristo sea el Señor y el Espíritu Santo sea el que nos guíe, podamos nosotros mostrar que la diferencia verdadera que un cristiano tiene es la vida en santidad. Mostrar esto es como mostrar la luz que no se puede esconder. Es mostrar una ciudad que no se puede esconder. Es mostrar la diferencia que Dios ha puesto en nuestros corazones. Para hablar acerca de la santidad debemos decir que la santidad se obtiene solamente cuando vivimos la comunión estrecha con Cristo. Cuando nuestras vidas están llenas
del Señor Jesucristo. Porque dijo el Señor, sin mí nada podéis hacer. Pero cuando estamos unidos al Señor, podemos mostrar esta santidad, esta diferencia a todos los que están cerca nuestro, porque el creyente verdadero vive la santidad que provoca el Señor Jesucristo en nuestras vidas, apartándonos del mal, apartándonos del pecado, de la doble vida, de las grietas, de aquellos hábitos que nos hacen mal, y entonces vivimos una vida completamente diferente, porque somos bienaventurados, bienaventurados los de limpio corazón, los de un corazón santo, porque ellos están viendo a Dios cada día. En primer lugar, pertenece a la comunión con Dios. En segundo lugar, es el resultado de una nueva vida en Cristo Jesús. Esto se llama regeneración. La regeneración que ha provocado el Espíritu Santo en nosotros, es la presencia del Espíritu Santo la que nos aparta del mal y la que nos hace santos. La vida cristiana, la vida de santidad se manifiesta porque en nosotros vive el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios nos anhela celosamente. El Espíritu de Dios nos anhela, nos separa. El Espíritu Santo de Dios hace que nuestras vidas estén separadas del pecado para la gloria, para la honra de Dios. Pero en tercer lugar, la santidad depende de la responsabilidad personal de cada creyente. Porque la lucha no es contra sangre o carne, sino con las potestades, con principados, que son enemigos de esta nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza que quiere brillar en nosotros, esa nueva naturaleza que quiere crecer en nosotros, pero depende de la voluntad que nosotros esté rendida delante del Señor para que ya el yo sea crucificado y podamos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí, porque es el creyente que se crucifica todos los días para que el yo muera y para que Cristo viva en nuestro lugar. La santidad depende de mi comunión con Dios, la santidad depende de la presencia del Espíritu Santo, la santidad depende de mi entrega, de mi renuncia, de todo lo que yo le doy al Señor. La santidad depende de que yo use los elementos que Dios me ha dado para poder vivir la santidad. ¿Cuáles son esos elementos? Los elementos son la lectura de la palabra de Dios, mi devocional diario, mi comunión permanente con el Señor. Cada día yo descubro en esta letra que se hace viva, que se hace eficaz, que es más específica y más poderosa, más penetrante que espada de doble filo. Es la vida de oración íntima. ¿Cuántas rodillas necesitamos para vivir vidas de santidad? Para derrotar malos hábitos, para derrotar el orgullo, para derrotar aquel sentimiento de envidia y de enojo contra otra persona. ¿Cuánto necesitamos aquellos elementos que nos hagan vivir la vida de santidad? Entonces el apóstol Pablo va a decir, mire hermanos, si hay una voluntad que Dios está buscando para todo creyente, si hay una voluntad de Dios para la iglesia, para que sea una congregación modelo, para que esa iglesia pueda cumplir la misión que tiene que cumplir en este mundo, necesita un creyente que sepa que el modelo es vivir la santidad. Y que sin santidad no va a haber una iglesia modelo. Entonces dice el apóstol Pablo, mire, la santidad viene como la comunión con el Señor, la comunión íntima, al cual va a revelar sus pactos. La comunión viene como el resultado de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. La comunión viene como consecuencia de mi vida rendida en el Calvario cada día. Mi comunión viene como resultado de utilizar los medios que Dios me da, la comunión, la lectura, la oración. Pero la santidad es lo que más agrada al corazón de Dios.
porque el apóstol lo vuelve a decir. Hermanos, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para nuestras vidas es que vivamos, que practiquemos, que desarrollemos la santidad. Y el apóstol da 3 ejemplos que yo quisiera mencionarlos para tener una idea a la práctica, esta teología que habla acerca de lo que es la santidad, acerca de lo que es la limpieza, acerca de lo que es la sangre de Cristo cada día en nuestras vidas, habla acerca de lo que es realmente lo que es la santidad. En primer lugar, habla acerca de que nuestros matrimonios, de que la familia debe saber lo que es la santidad. Acá le habla acerca de a un pueblo, a personas que estaban acostumbradas a vivir la idolatría. No solamente que vivían la idolatría, sino que vivían un concepto errado de lo que era la familia, de lo que era el matrimonio. Un concepto errado de lo que era realmente lo que Dios había creado, que la familia, Dios ha creado a la familia para bendecirlo al hombre. Y acá lo primero que va a decir, mire, la santidad se vive cuando uno cuida la familia. Cuando en la familia siente que hay un altar familiar donde se lee la Biblia, donde se ora, donde cada persona va a contribuir para que en esa familia se viva la santidad. Qué hermoso es poder decir, bueno, esta teología, esta enseñanza de la palabra es para que la apliquemos cada día a nuestras vidas, para que nuestras vidas pueda decir, Señor, no somos santos, no estamos viviendo la santidad, no estamos desarrollando la santidad en nuestras vidas, pero tu voluntad es esa. Y lo primero que habla es a la familia, lo que el diablo hoy está destruyendo. El modelo bíblico es que cada familia sea una iglesia y que en cada familia se pueda leer la Biblia, se pueda orar, sea cada familia un altar para Dios, que cada matrimonio pueda mostrar que realmente vive la santidad allí en lo secreto, allí en lo íntimo de cada uno de los corazones. Qué importante es ser ejemplo. Qué importante es poderse levantar como una iglesia poderosa, como era la iglesia de Tesalónica, pero lo importante es que ellos eran un ejemplo para ser santos y para poder llevar familias que también fueran santas. La segunda cosa práctica que el apóstol marca es decir, mire, hermanos, nadie agravie a nadie, nadie engañe a su hermano, nadie vengue a su hermano por su propia fuerza, sino que a santidad nos ha llamado Dios. En segundo lugar, no solamente habla de la familia, sino habla de las relaciones interpersonales. Qué hermoso es poder perdonar. Qué hermoso es poder no agraviar. ¿Cuántas veces agraviamos con nuestra lengua? ¿Cuántas veces murmuramos? ¿Cuántas veces destruimos? ¿Cuántas veces hay venganza en nuestro corazón? Ahora dice la Biblia, para ser santo uno tiene que amar al hermano. Y en tercer lugar, para terminar esa idea, el apóstol Pablo nos va a decir, mire, para ser santo, muchas personas decían en esa época, bueno, el Señor tarda su venida, el Señor ya no vuelve, el Señor se ha olvidado de nosotros, y cada uno entonces empezaba a murmurar, empezaba a dejar su trabajo, empezaba a dejar lo que estaba haciendo y comenzaba a herir a otras personas. El apóstol dice, no, mientras estamos esperando al Señor, cada uno encárguese de su negocio, encárguese de su trabajo, encárguese de la manera que lo hemos indicado. ¿Para qué? Para que de esa manera podamos honrar el nombre de Dios y otros puedan ver que admiramos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Qué hermoso es poder vivir la santidad. Y la santidad es decir, Señor, ay de mí, que soy pecador.
porque vivo en un mundo donde mis labios han pecado. Y entonces dice la Biblia que voló un ángel y tocó con el carbón encendido de la boca de Isaías para limpiarle y para decirle que él también conocía la santidad. Qué hermoso habrá sido el momento de entrar a la presencia de Dios, al Rey, al Adonai, y escuchar los serafines que decían: santo, santo, santo. Yo recuerdo una anécdota que hemos leído acerca de un animal que en Europa que se caracteriza por su piel, su pelaje blanco, que es el armiño. El armiño es uno de los animales de un roedor bastante grande, de los cuales se obtenía la piel de tremenda blancura, y que se hacían las capas de los reyes y fundamentalmente de los jueces de la Edad Media, porque en esa capa o en esa, sobre todo de armiño, que tenía el pelaje tan blanco, representaba que todo el juicio y todas las leyes iban a ser transparentes, blancos, que no iban a tener ninguna mancha, que no iban a tener ningún problema para poder mostrar que la ley era transparente. Ahora, cuando se sabía cómo se cazaba el armiño, era toda una anécdota, porque el armiño cuidaba su piel de tal manera que no tuviese ninguna mancha, no tuviese nada que le pudiese manchar su piel, porque ya es un animal que por su naturaleza se mantiene limpio, blanco. Entonces, ¿qué hacían los que querían cazarlo? Porque cuando querían cazar un armiño era muy difícil, por los movimientos ardillescos que tiene el armiño, generalmente se escapaba y no lo podían alcanzar. Pero las personas que estaban habituadas a trabajar con estos animales o cazar estos animales, ¿qué hacían? Buscaban las cuevas de los armiños. Entonces, cuando buscaban las cuevas, las encontraban a las cuevas, antes de entrar a las cuevas, comenzaban a poner todo ese terreno que ocupaba la entrada, poner barro. Hacían barro antes de la entrada, ¿para qué? Para que el armiño, cuando llegara a querer escaparse y escabullirse dentro de la cueva, fíjese, este animal no se atrevía a pasar por el lodo, por el barro, porque sabe, es un animal que prefiere morir antes que ensuciar su piel. Yo cuando escuché esto me conmovió el corazón. Un animal que prefiere enfrentar los perros, enfrentar los cazadores, pero no ensuciar su piel en el barro que había sido colocado para que no entrara a la cueva. Cuando yo pienso en un creyente, pienso que nuestro corazón no debe ser ensuciado. Pienso que nos debemos defender para no caer de la santidad tan grande que se nos ha dado, y pienso que debemos volver a decirle al Señor: Señor, queremos ser más santos, queremos ser más limpios, queremos ser más como Cristo fue, porque tal sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Qué maravilla que cuando llegamos a la enseñanza, al escalón tal vez más alto de la enseñanza del apóstol Pablo, para ver una iglesia modelo, vemos un creyente modelo. Y el creyente modelo es un creyente que es santo, para la gloria y para la honra de Dios. Que el Señor nos bendiga.